Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Orígenes Humanos, desenterrando los misterios de nuestra evolución. Y estamos en el presente. Bueno, pues yo soy Francesc, soy paleontólogo y me dedico sobre todo a hablar de paleontología. Ahora mismo me dedico sobre todo a la divulgación museística y docencia de la paleontología. Bueno, me llamo Enrique Baquedano y trabajo como director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares. ¿Cuáles diríais, ahora volviendo al presente, que son ahora los avances e investigaciones más relevantes en cuanto a la evolución humana actualmente? Bueno, ahora mismo, sin ninguna duda, los estudios de paleogenética y la paleoproteómica. Es decir, los estudios de proteínas nos están dando una información que yo mismo me maravillo. Pero el futuro está en el sedimento. Es decir, el sedimento que acompaña a los fósiles contiene información que aguanta durante millones de años. Las grasas, el contenido de toda la materia orgánica se disuelve y permanece, esto es lo que estamos viendo, y permanece durante millones de años en los sedimentos. Recuperar esa información de la Tierra que toda la vida se ha tirado y que solo buscamos, o los fósiles o los restos que habían superado, que no son deleznables, y que habían superado el paso del tiempo, eso ha quedado para otro momento. Ahora, donde está la información realmente es en el propio sedimento. El estudio de la proteína, de las grasas y del ADN, yo creo que ha cambiado. Es decir, ahora donde está la arqueología es, por supuesto, en el campo. Tenemos que obtener las muestras, pero luego en los laboratorios es donde está el futuro de la arqueología y de la paleontología. Claro, te iba a decir, si a la gente ya le parecía que pasar de oro y de tesoros a huesos era un coñazo, imagínate pasar de huesos a tierra. O sea, estamos perdidos. A nivel de divulgación estamos perdidísimos. Bueno, esto es la ciencia, ¿no? Afortunadamente, además tiene otro lado bueno. Cuanto más trabajo de laboratorio hacemos, menos destruimos los yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Recordemos que las excavaciones son siempre destructivas, por definición. Como muchas veces yo cuento a los alumnos, la arqueología nos lleva a pensar en Heráclito. Heráclito decía, nunca uno se baña en el mismo río. Pues hay que decir que nunca uno excava el mismo yacimiento. Lo que excavas lo has destruido, por eso somos tan meticulosos. La gente cuando nos ve en mis excavaciones ahí con el pincelito en Pinilla del Valle o en Olduvai con el pincelito, que para qué sois tan... Si pues, se puede sacar mucho más deprisa con un pico, digo yo, y con una máquina de excavar, pero el objetivo es, primero, poder interpretar el yacimiento reconociendo cuáles son las condiciones en las que ha quedado la escena del crimen, y eso por una parte, y luego poder reconstruir virtualmente en el laboratorio, en el ordenador, poder reconstruir para que en el futuro se pueda hacer una revisión de esa interpretación que nosotros hacemos en un momento determinado, ¿no? Uh-huh. Y por eso es tan exigente este trabajo que hacemos tan meticulosamente. Y está muy bien que sea así, porque en el Bueno, nacimiento de la arqueología... no debe ser de otra manera. No, claro, Exacto. y hay tantas deslocalizaciones de gente que dijo, uy, he encontrado un tesoro, me lo cojo y me lo llevo. No, vamos a conservar estos huesos, los cojo y los guardo en... A ver, animal. Consérvalos en su sitio, que tiene un contexto, y si lo quitas se pierde. Y sigue ocurriendo. La ¿Sí? gente que aún defiende que lo que han hecho ellos ha sido encontrar algo que no se hubiese encontrado si ellos no hubieran puesto el detector de metales, por ejemplo. Que ese es otro melón. ¿Eso qué? ¿Ese melón qué? Ese es otro melón. O sea, si hasta en las excavaciones muchas veces se deja una parte sin excavar, se hace lo que es... O sea, sí que se excava una parte, ya sea a modo de cata o a modo de una excavación más extensa, pero siempre se dejan partes sin excavar para el futuro, para que las próximas generaciones que tendrán una metodología menor, menos destructiva y que pueden obtener más información, actúen sobre esa parte del yacimiento. Hay veces que se ha hecho, hay veces que no, pero en general en muchos yacimientos se suele hacer. Se debe hacer, se perdona debe que te hacer. se debe Se hacer. debe Es hacer. maravilloso esto. Una gran Sí, los canción. llamamos, Claro. los llamamos testigos, precisamente por eso. Dejamos testigos para el futuro, para que esa gente que viene detrás de nosotros, que será más lista, o esperemos que sea más lista, lo escape mejor. Entonces, si hasta nosotros tenemos cuidado con eso,
después llega gente que dice, no, es que yo me he encontrado algo, lo he sacado, que después lo he donado. Digo, si yo agradezco con la mano en el corazón que lo dones, mejor que lo dones a que acabe en polvoriento en tu casa, dentro de una caja de zapatos o algo. Pero el yacimiento un poco destruidito ya está. Hemos perdido mucha información. Claro. ¿Cuál crees tú que son los avances más relevantes en evolución del momento? Buah. No estaba preparado. No, en realidad tiene mucha relación con lo que acaba de decir Enrique sobre hacia dónde vamos, o cuál es, digamos, el futuro del estudio de la evolución humana. Porque al final, ahora mismo, una de las cosas más importantes que se está haciendo en evolución es cruzar datos precisamente con la genética. Hay árboles evolutivos, árboles filogenéticos hechos solo con los genomas. Hay árboles evolutivos hechos solo con las características anatómicas, con los fósiles y con la anatomía de los animales actuales. Y ahora se están cruzando. Se están cruzando estos datos. Y eso es algo que ya se está haciendo hasta con más antigüedades. Yo tengo una compañera que es especialista en cocodrilos y en ancestros de los cocodrilos, y en su tesis ya ha cruzado filogenias fósiles con filogenias moleculares de los cocodrilos actuales. Entonces yo creo que el futuro de la paleontología y de la evolución, tanto humana como del resto de seres vivos, va por ahí, por cruzar ya datos. Yo, cuando estudiaba, me acuerdo que teníamos una especie de pique de quién era de bota y quién era de bata. Yo estudié biológicas, entonces había gente... Bota y de bata. Claro, había gente que se iba al campo, los ecólogos, Me cuesta botánicos pillarlo. y los paleontólogos nos cogíamos de la manita y nos íbamos al campo con nuestras botas. Pero los que querían hacer biología molecular, genética, fisiología y demás, se calzaban la pata y se iban al laboratorio. Pero es que ahora eso ya no existe. Hay que ser de bota y de bata. Hay que hacerlo todo. Porque al final la gente de bata necesita sacar las muestras ellos mismos para que haya menos, Para saber menos todo error esto. humano, saber de dónde han salido, ese tipo de cosas. Y nosotros en el campo también tenemos que sacarlo todo con las medidas necesarias para que luego no haya contaminación. Y al final también estamos incluso adaptando luego en el laboratorio técnicas que antes eran puramente de bata, aunque fuéramos nosotros en origen de bota, ¿no? Entonces yo creo que el futuro pasa por esa fusión. Ya no estamos dividiéndonos en los de campo y los de laboratorio, los de los huesos y los de los genes. Ahora jugamos todos juntos y el resultado es maravilloso. Esto es muy interesante. ¿Crees que está habiendo un proceso en que porque esto está pasando en muchos campos, hemos compartimentado muchísimas disciplinas y de golpe ahora están empezando a converger de nuevo? Bueno, en el caso de la arqueología sigue existiendo la bota y la bata. Efectivamente, lo idóneo es que el que viene con la bata se acerque a los yacimientos, se ponga por un día las botas, tome las muestras directamente, pero las excavaciones las hacemos siempre los de bota. Sí, Es, eso sí. que es mi caso, ¿eh? Yo, por ejemplo, no entro en el laboratorio más que para que me enseñen exactamente lo que están descubriendo mis colegas con la bata puesta, ¿eh? Claro. Yo siempre voy con mis botas a todos sitios. Religiosamente. Aunque trabajo en un despacho, siempre llevo mis botas en el coche y lo normal es que en cuanto tengo un rato me escapo al campo porque siempre hay algo por descubrir, ¿no? O sea, con toda seguridad. Pero sí es cierto que del fruto de la combinación del trabajo de ambos, de la bota y de la bata, se sigue utilizando esa terminología eufemísticamente, pero se sigue utilizando, y de la combinación del trabajo de ambos es donde está el futuro de la investigación en paleontología y en arqueología. Y es verdad también que hay mucha gente que le pega a la bota y le pega a la bata también, ambas Sí. cosas. Eso es cierto también. Mucha, Eso mucha es cierto. más. Pero yo personalmente percibo que hay gente mucho más predispuesta al laboratorio y otros que tienen más facultades para su desarrollo de sus capacidades en el campo. Sí, al final seguimos siendo de bota o de bata, pero es verdad que por primera vez estamos jugando juntos y no se ve como una rareza, sino que se ve como algo normal. Y esto de que haya gente de muchas disciplinas diferentes llegando a jugar con nosotros es cada vez más frecuente. ¿Y cómo se da esa posibilidad? ¿Cuál es el detonante de que esto empiece a suceder? En vuestra opinión, por supuesto. En el campo de la arqueología esto sucede desde mediados de los años 70, en que se comienza a hacer lo que llamamos la nueva arqueología y lo que algunos llamamos la arqueología procesual, y que ya implica una interdisciplinariedad. Hasta ese momento en la arqueología se trabaja de una manera multidisciplinar. Como decía Francesc, cada uno por su campo. Ahora la interdisciplinariedad implica
que se une el esfuerzo conjuntamente de las diferentes disciplinas que intervienen en un proyecto de investigación. Y yo lo que sostengo es que afortunadamente, si la evolución humana ahora está pegando un tirón importantísimo desde el punto de vista de la investigación, tiene que ver con la transdisciplinariedad. De tal manera que hay personas que proceden del campo, digamos, de letras y terminan haciendo investigación pura en física y en química o en matemáticas. La estadística es una herramienta absolutamente esencial, por ejemplo, en el estudio de la evolución humana. Y bueno, pues vemos cómo esto evoluciona de esta manera. Están cambiando delante de nuestras narices, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando ya con criterios de transdisciplinariedad. Por ejemplo, hace unos años era impensable que un estudio geológico lo hiciera alguien que no fuera un geólogo. Hoy hay biólogos o hay historiadores muy especializados en geoarqueología, lo que llamamos geoarqueología, y que hacen estudios fantásticos. O viceversa. Hay personas que procediendo de la geología hacen estudios fabulosos también sobre evolución humana. Es decir, esos criterios esos compartimientos estancos que había hasta los años 60, afortunadamente ya no existen. Y yo creo que eso hemos ganado muchísimo porque las distintas miradas hacia la evolución humana son muy enriquecedoras. La paleontología, por ejemplo, en nuestro país, formalmente se estudia a través de la geología. Es una especialidad de geología, ¿verdad? Bien, yo trabajo con muchos biólogos también. Los geólogos tienen una manera de verlo y los biólogos una distinta. Y a mí me encanta hablar con unos y con otros, de todos ellos aprendo, porque su mirada son distintas y son complementarias. Y son complementarias. Y me aportan muchísimo. ¿Y por qué consideras que esto es posible ahora? ¿Por qué empieza a haber este cambio? ¿Por qué de repente nos podemos acercar a una disciplina desde...? ¿O porque antes no? En realidad, pues como decía Machado, se hace camino al andar. Y en realidad, si hay ahora mismo, por ejemplo, al principio, tradicionalmente, la paleontología la hacían sobre todo pues geólogos y geólogas. Empezaron a entrar biólogos, igual de un poco como de paso, de rebote y tal y cual. Y al final se creaban escuelas enteras de paleontólogos que estaban formados desde ciencias biológicas. De repente se da el caso de que alguien tiene una idea, un momento eureka y pide ayuda a un amigo suyo del laboratorio de química de no sé qué para hacer una analítica y la publican. Y de repente otro dice, ay, pues yo quiero hacer lo mismo. Y haciendo camino se ha empezado a estudiar el pasado desde un prisma enorme, ¿no? Desde muchísimos puntos de vista. Al final esto está haciendo también que la ciencia avance, con lo cual se retroalimenta esta diversidad de visiones, pero es que no solo hace que la ciencia vaya a mejor, sino que también es bueno para las personas. Y entonces eso también es bueno y retroalimenta. ¿Por qué? Como decía Enrique, antes estaba muy compartimentado todo. Eso, para la persona del mundo académico o para el joven que quiere dedicarse al mundo académico, elige... Choose your warrior. No, totalmente. Elige a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Uf, qué tensión. Y cuando tienes 18 añitos y tienes que elegir una carrera porque quieres hacer una carrera científica, dices, ¿y si me equivoco? ¿Y si llego y no me gusta? Y había un pánico, y aún hay un pánico enorme a equivocarse. Lo hay. Y de repente te das cuenta de que aunque hayas hecho ingeniería química, a ti te interesa mucho el pasado porque a ti te gustaban los neandertales de crío y de repente tienes la oportunidad de colaborar con gente de un laboratorio de evolución humana y unir fuerzas. Y eso es como un subidón, ¿no? De repente no hay tantos límites. La transdisciplinaridad al final nos aporta que las personas que trabajan en ciencia también puedan más dar de sí y que haya incluso un pastel o sea, una porción de pastel para más gente. Ese pastel se multiplica, como los panes y los peces, de repente, ¿no? Y más gente puede entrar y jugar. La visión es más rica, la ciencia avanza, se hace mejor ciencia, con mejores visiones, con visiones más diversas, y hasta es más positivo para las personas que están involucradas. Y supongo que es algo que también trasciende al resto de la sociedad, ¿no? Y es un proceso que estoy viendo mucho, de la transdisciplinariedad. Que esta palabra podríamos buscar otra un poco más fácil, porque Cuesta si va a decirla, pasar ¿verdad? tanto, Aquí, está guay, yo qué sé, ¿sabes? Hacerlo más en fácil. España hay, en el mundo de la paleontología, una persona que es absolutamente esencial para que se produjera esta transdisciplinariedad, que es Emiliano Aguirre, que por cierto, hoy hace 3 años que falleció y al año que viene, el 25,
se cumple el centenario, hubiera cumplido. Él siempre decía que nació en el año del Australopithecus, yo le corregía diciéndole el año en que se publicó el Australopithecus, Exacto. pero se descubrió en el año anterior. No me quites eso, por Dios. Emiliano Aguirre era un gigante absoluto y Totalmente. fue la primera persona que por su actitud siempre favoreció que unos y otros picáramos, y al final él siempre tenía muy claro que lo importante no es la formación de base, sino lo que uno escribe, descubre y publica. Eso es lo importante. Y lo que uno sabe, en definitiva, ¿no? Y Emiliano fue esencial, además de que creó la gran escuela de investigación sobre evolución humana en nuestro país, y no solo sobre evolución humana. Eso iba a decir, Grandes o sea, especialistas en dinosaurios. Básicamente, son toda la alumnos paleontología de vertebrados descendemos de una manera u otra de Emiliano. Emiliano Aguirre, así es, sí, sí. De hecho, hace Sí. unos años hicimos hasta un homenaje cuando todavía vivía Emiliano, se le hizo un homenaje que era el linaje de Emiliano, Sí. donde estuvimos todos cenando juntos En Teruel. y había en Teruel y había gente que había sido discípulo directo, otros discípulos de los discípulos, y estábamos también los de última generación que éramos discípulos de los discípulos de los discípulos de Emiliano. ¡Qué fantasía! Emiliano fue un gigante. Sí. No se puede entender la investigación sobre paleontología y arqueología en España sin la presencia de Emiliano Aguirre. Ahora estamos preparando un homenaje para el 25. Yo estoy en el comité organizador y en el comité científico. Tuve una relación de amistad infinita. Fue uno de mis mejores amigos y uno de mis mejores maestros. Una persona que hoy quería citar expresamente porque fue esencial en esta mirada que tenemos ahora, afortunadamente, porque hay que decir que España es una de las primeras potencias en la investigación, desde luego sobre evolución humana, y en paleontología y arqueología en general. Y eso es en muy buena medida gracias a la figura de Emiliano Aguirre, hay que decirlo.